Durante siglos, la figura de Pitágoras ha sido reducida a un teorema escolar y a un puñado de frases sobre la armonía de los astros. Esta mutilación conceptual no es accidental. Responde a un esfuerzo deliberado por separar al matemático del mago, al filósofo del iniciador, al pensador del revelador. Pero Pitágoras no era un académico. No construyó su vida para agradar a los intelectuales de su época ni para sentar bases de geometría euclidiana. Pitágoras vivió como un puente entre mundos, entre el mundo visible y el invisible, entre el número y el espíritu, entre la forma y la vibración, entre el cuerpo y la estructura divina que lo habita. Lo que él entregó a sus discípulos, bajo juramentos de silencio y con rituales de preparación internos, no fue una colección de fórmulas, sino un mapa de ascenso. Este libro no es un tratado sobre matemáticas. Es un manuscrito estructurado como si Pitágoras, desde su escuela en Crotona, hablara nuevamente a quienes están listos. Aquí no se enseña la utilidad del número, sino su ontología. El número como ser, como verbo en vibración, como voluntad codificada que da forma a todo lo que se puede ver y también a lo que no. Este conocimiento no estaba destinado a las masas. No porque se tratara de elitismo, sino porque Pitágoras comprendía que el número, mal interpretado, se convierte en cárcel. Solo cuando se lo contempla como emanación viva, como patrón, como ley, como espejo del uno original, puede el ser humano usarlo para ordenar su existencia con la misma inteligencia con la que fue diseñada la arquitectura cósmica. Este libro está escrito para quienes han sentido que su vida, su salud, su cuerpo, su entorno y su dinero parecen responder a fuerzas invisibles que no comprenden del todo. Aquí se les mostrará que esas fuerzas son numéricas, no como cifras, sino como principios. Aquí aprenderán que no están condenados a vivir en caos. Están invitados a recordar el orden. El orden no es una imposición. Es una resonancia. El universo, decía Pitágoras, canta. Lo que ahora toca al lector no es calcular, sino afinarse. El rectángulo de oro, el orden cerrado del universo en tu vida. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El uno que no puede dividirse, el número como ser y como ley. Si un iniciado hubiese osado preguntarle a Pitágoras qué es un número, la respuesta no habría sido una definición aritmética, sino un acto de contemplación sostenida. No habría respondido con un signo ni con una cifra, sino con una pausa cargada de densidad ontológica. Porque para el maestro, el número no era el instrumento con el que se mide la realidad, sino el principio estructural por el cual algo puede siquiera existir. En particular, el uno no era el primer número, era el fundamento absoluto del ser. No era cantidad, era totalidad indivisible. En esto radica la primera ruptura con la educación moderna, que enseña a contar partiendo del uno como si fuera una unidad intercambiable, divisible, sustituible. Para Pitágoras, esa interpretación era una profanación de lo que el uno representa en la arquitectura cósmica. En la escuela pitagórica, el uno era llamado monas, y no se enseñaba con palabras sino con silencio. El uno no se podía señalar, ni representar gráficamente sin reducirlo a una forma limitada. No se trazaba un punto para explicar su esencia, porque el uno no es una posición en el espacio ni un instante en el tiempo. El uno es la condición misma de posibilidad de que el espacio tenga extensión y el tiempo duración. Todo lo que puede ser nombrado o percibido tiene su raíz en el uno, pero el uno no puede ser reducido a ninguno de sus efectos. Esta concepción no era una teoría abstracta, era un acto espiritual. Entender el uno como principio ontológico equivalía a comprender que toda separación, toda dualidad, toda multiplicidad no es más que una manifestación diferenciada de lo que en su origen es eternamente uno. La mente moderna, acostumbrada a diseccionar, comparar y medir, no puede concebir el uno sin transformarlo en una cosa más dentro de un conjunto. Así,
lo degrada al nivel de los otros números, lo compara con el 2, lo convierte en parte del sistema decimal, lo usa como contador inicial. Esta actitud es incompatible con la visión del iniciado, que no cuenta desde el 1, sino que contempla desde el 1. Porque en el sistema esotérico de Pitágoras, los números no forman una secuencia cuantitativa, sino una jerarquía de principios ontológicos. Cada número es una emanación estructural del anterior, y el 1 es el único que no emana de nada, porque es aquello desde lo cual todo brota, sin brotar él mismo. Es por eso que Pitágoras enseñaba que el 1 no puede dividirse. Cualquier intento de dividir el 1 no resulta en dos partes, sino en la negación misma del 1. Lo que se divide nunca fue el 1. El 1, por definición, es indivisible, porque su esencia no está compuesta. No está hecha de partes, no contiene proporción interna, no tiene dimensión. La idea de indivisibilidad en este contexto no es una propiedad matemática, sino una afirmación metafísica. Aquello que es radicalmente uno no puede ser otro, ni tener otro dentro de sí, ni admitir cambio, ni multiplicidad. El 1, en esta visión, es sinónimo de Dios, pero no de un Dios externo o antropomórfico, sino del principio absoluto que da sustento a todas las cosas sin ser afectado por ninguna. Este 1, por tanto, es a la vez origen, sustancia y fin. No está en el mundo, pero sin él el mundo no es. Es simultáneamente trascendente e inmanente. Trascendente porque no puede ser agotado por ninguna de sus manifestaciones. Inmanente porque todo lo que existe es, en el fondo, una variación del 1 manifestado bajo condiciones específicas de forma y conciencia. Por eso los pitagóricos enseñaban que conocer al 1 era la meta suprema del alma humana, y todo el proceso educativo, matemático, musical, ético, astronómico, era un camino de retorno a ese principio. La monada no solo era el fundamento del número, sino también del alma. El alma, decían, es una mónada viviente, una chispa del 1 que se ha desviado en la experiencia de la multiplicidad y que, por medio de la purificación y la contemplación, puede regresar a su unidad esencial. Esta doctrina, aparentemente simple, requería una disciplina severa, no porque el 1 fuera complejo, sino porque la mente humana está profundamente entrenada para ver separación donde solo hay continuidad, conflicto donde solo hay tensión armonizada, y diversidad donde solo hay un despliegue del 1 en distintos grados de vibración. En este contexto, los números ya no pueden ser enseñados como operaciones sino como revelaciones. El 1 revela el principio de la totalidad sin división, el fundamento de la identidad. Sin el 1, no puede haber medida, porque no hay base para medir. Sin el 1, no hay relación, porque no hay nada que pueda relacionarse consigo mismo. Por eso el 1 no es una parte del sistema, es el sistema mismo en su forma no dividida. Se le atribuía a Pitágoras una afirmación que, según Porfirio, nunca fue dicha públicamente sino solo en los grados más altos de su escuela. El 1 es la causa oculta de todo lo visible y lo invisible, y su naturaleza es no ser comprendido sino recordado. Esto implica que el 1 no se aprende, no se deduce, no se calcula, se reconoce interiormente. Y solo el alma que ha dejado de dividirse a sí misma puede reconocer el 1 sin proyectar sobre él sus propias fragmentaciones. Si el lector quiere acercarse a este principio sin falsificarlo, debe comenzar no por pensar en el 1, sino por observarse a sí mismo en los momentos en que deja de estar dividido. Hay un instante, antes del juicio, antes de la comparación, antes del deseo, en que la mente se silencia no porque haya concluido, sino porque ha retornado a su estado original. Ese instante, aunque breve, es una sombra del 1. Y es desde ese estado donde Pitágoras enseñaba a contemplar la realidad. Un día, un discípulo preguntó por qué, si el 1 era perfecto, existía la multiplicidad. El maestro le entregó una copa vacía y le pidió que la llenara solo con agua del mar. El discípulo obedeció. Luego le dijo que la regresara al océano sin derramar ni una gota. Cuando el discípulo vaciló, el maestro le dijo: así como tú no sabes devolver al mar lo que tomaste de él sin perderlo, tampoco puedes devolverte al 1 sin morir como ego. Solo el alma que se hace nada puede volver a ser todo. Esta parábola no era una metáfora poética,
Era una instrucción sobre la naturaleza irreversible de la fragmentación cuando no se realiza desde la conciencia del origen. El 1 no es, entonces, una cifra para comenzar a contar. Es la cifra que no se cuenta porque está contenida en todo lo que puede contarse. Cada cosa que existe lleva la firma del 1 en su núcleo. Cada ser, por separado, contiene el eco de una totalidad a la que debe retornar. Y cada elección humana, aunque parezca pequeña, es una elección entre permanecer dividido o recordar la unidad interior que le dio origen. Por eso, cuando alguien diga que 1 más 1 es 2, el iniciado sabrá que no ha entendido nada. Porque 1 más 1 no son dos cosas, son una sola cosa que se contempla a sí misma desde dos posiciones diferentes. Así pensaba Pitágoras, no como matemática, sino como teología. No porque quisiera fundar una religión del número, sino porque comprendía que el universo no puede construirse sobre el azar, ni sobre la contradicción, ni sobre el caos. Solo puede sostenerse en algo que no cambia, no se fragmenta y no se repite. Ese algo es el 1. Y si el 1 no puede dividirse, entonces toda división es ilusoria, todo conflicto es transitorio, y toda separación es un error de perspectiva. El que recuerda el 1 se convierte en ley para sí mismo. Porque si el 1 es el principio de todo, conocerlo es reordenar el mundo desde su fuente silenciosa. Capítulo 2. La dualidad como prueba, el nacimiento del conflicto sagrado. Si el 1 representa la totalidad sin división, la plenitud indivisible del ser, entonces la aparición del 2 no es una continuación numérica, sino una ruptura ontológica. En el sistema de Pitágoras, el 2 no es simplemente el número que sigue al 1, sino la primera señal de que lo inmutable ha decidido manifestarse. Es en este paso, del 1 al 2, donde nace el mundo tal como lo conocemos, no como manifestación plena de la unidad, sino como reflejo de ella bajo la condición de oposición. El 2 no es la negación del 1, sino su espejo. Pero el espejo no muestra la totalidad, sino el rostro dividido. El que no comprende este principio está condenado a ver en toda dualidad una guerra, cuando en realidad es una puerta iniciática. Para el pensamiento moderno, la dualidad es natural y hasta deseable. Se habla de polaridad como si fuera una herramienta psicológica o un fenómeno físico neutral. Pero para el iniciado pitagórico, el 2 representa algo mucho más radical, el surgimiento del conflicto como experiencia espiritual necesaria. No hay evolución sin tensión, no hay conciencia sin oposición. El 2, en esta visión, no es simplemente masculino y femenino, blanco y negro, arriba y abajo, sino la aparición del interior y exterior, del yo y no yo, del ser y parecer. A partir del 2, el alma ya no habita en la totalidad, sino que debe elegir entre los polos que percibe como enfrentados. El 2 convierte la realidad en un campo de prueba. Este número, que muchos consideran base de la lógica binaria, era en la escuela pitagórica el símbolo del desequilibrio potencial. Mientras el 1 era perfección inmóvil, el 2 era el dinamismo incierto. No porque el 2 fuera maligno, sino porque revela la prueba del discernimiento. El alma que encarna, lo hace desde el 1, pero es en el mundo del 2 donde debe demostrar si puede recordar su origen sin negarlo. Esa es la paradoja sagrada. Si el 1 no se dividió, ¿cómo es posible que aparezca el 2? Pitágoras no lo explicaba como escisión del 1, sino como su reflejo manifestado. El 1 no se divide, el 2 es la sombra del 1 en movimiento. Toda manifestación visible existe dentro de una tensión binaria. No hay forma, sonido, experiencia, que no esté compuesta por contraste, figura y fondo, nota y silencio, acción y reposo. Lo que el profano ve como lucha, el iniciado ve como estructura rítmica del devenir. Pero esta comprensión no se da automáticamente. Por eso el 2 es prueba. Prueba de madurez vibratoria, prueba de percepción, prueba de dominio interior. El alma que no logra reconciliar los opuestos dentro de sí, queda atrapada en la ilusión de los extremos. Cree que debe escoger entre el bien y el mal, el éxito y el fracaso, la luz y la sombra, sin comprender que ambos extremos son aspectos de una única ley en movimiento.
Pitágoras enseñaba que la clave de esta reconciliación no estaba en suprimir un polo en favor del otro, sino en conocer el principio que los sostiene a ambos. Esa era la verdadera gnosis, mirar más allá de los contrarios hacia la causa común. Así como la cuerda de un instrumento vibra entre dos extremos, así el alma encuentra su música interior cuando no se identifica con ninguno de los polos, sino con la tensión viva que los une. No hay armonía sin distancia entre notas. No hay crecimiento sin contradicción. Este principio se ejemplificaba en la escuela pitagórica mediante una parábola elemental. A un discípulo que se quejaba de los altibajos de su vida, el maestro lo llevó frente a un pozo. Le entregó una piedra y le pidió que la lanzara con toda su fuerza al fondo. El sonido del impacto fue seco. Luego le pidió que arrojara una segunda piedra, esta vez más pequeña. El eco fue más agudo. Entonces el maestro dijo: la profundidad no cambia, pero el sonido sí. Lo que altera la percepción de la dualidad no es el pozo, sino la piedra que eliges lanzar. Esta enseñanza no era un juego de palabras, sino un entrenamiento para desactivar la tendencia de la mente a absolutizar sus juicios. La luz no es enemiga de la sombra, ambas necesitan del límite para adquirir forma. La dualidad más primaria, la de masculino y femenino, no era concebida por los pitagóricos como género o sexualidad, sino como modalidades complementarias de la energía del uno. El principio masculino como expansión, emisión, forma. El principio femenino como contención, receptividad, sustancia. Ambos necesarios, ambos incompletos si se niegan mutuamente. En geometría, esto se representaba mediante el círculo y el punto central. El punto fecunda al círculo, el círculo da cuerpo al punto. Sin uno, el otro no puede manifestarse. Este principio se repite en todas las escalas del ser, desde las partículas subatómicas hasta las estructuras del alma. El dos no es un obstáculo, sino un mapa para volver al centro. Pero si este principio no se comprende, el dos se convierte en multiplicación caótica. En lugar de tensión armónica, se produce fragmentación. En lugar de complementariedad, competencia. La historia humana está llena de ejemplos de lo que ocurre cuando los opuestos no se integran, sino que se afirman como exclusiones mutuas. Religión contra razón. Espíritu contra materia. Riqueza contra virtud. Ciencia contra misticismo. Esta guerra de dualidades no es más que el reflejo externo de una división no resuelta en la conciencia. Y por eso el dos es prueba, la forma en que el alma reacciona ante la polaridad revela su grado de recuerdo del uno. Pitágoras afirmaba que la mente del iniciado debía convertirse en un eje estable entre polos fluctuantes. Esa mente no elige un lado por gusto o temor. Observa ambos, comprende su raíz común y actúa desde el centro. Esta es la verdadera ética pitagórica, no hacer el bien por oposición al mal, sino actuar conforme al equilibrio profundo que da lugar a ambos. Esta visión se expresa numéricamente como la tensión entre el 2 y el 3, donde el 3 no aparece como suma, sino como resolución dinámica de la polaridad. Por eso el siguiente capítulo se ocupará del 3 como unificación. Pero antes, el lector debe comprender que todo lo que experimenta como conflicto en su vida, toda contradicción interna, toda situación ambigua, toda tensión entre deseos y deberes, no es un castigo del mundo, sino una proyección del dos no reconciliado en su interior. Comprender este punto es vital. Porque mientras el 1 representa lo eterno, y el 3 la síntesis, el 2 es el único número que implica decisión activa del alma. Solo en el 2 hay opción. El 1 no tiene alternativa, es totalidad. El 3 ya ha resuelto la contradicción. Pero el 2 es el campo de batalla del libre albedrío. ¿Quién soy ante esta tensión? ¿A qué polaridad estoy respondiendo? ¿Desde dónde decido? Estas preguntas no pueden resolverse con fórmulas. Exigen presencia. Por eso los pitagóricos eran entrenados en ejercicios de observación interior, donde cada pensamiento era evaluado no por su contenido, sino por su polaridad. No se trataba de si era correcto o incorrecto, sino de si surgía del miedo o del orden, de la reacción o de la armonía. Esto no era psicología,
era entrenamiento metafísico. En consecuencia, el 2 no debe ser evitado ni glorificado. Debe ser comprendido. El alma que no integra la dualidad repetirá su lección en 1000 formas, parejas opuestas, decisiones imposibles, extremos emocionales, conflictos familiares. Y ninguno de esos escenarios cambiará hasta que el núcleo del 2, la percepción del mundo como campo fragmentado, sea sustituido por la visión iniciática, el 2 como reflejo condicionado de una unidad no perdida, solo no vista. Por tanto, si el lector desea ordenar su vida, sus emociones, su entorno, debe comenzar no por elegir entre extremos, sino por reconocer la ley que permite que ambos existan sin destruirse. Esa ley no está afuera. Es el núcleo del uno presente en todo conflicto. Y recordar esa ley es el primer paso hacia la liberación interior. Capítulo 3. El triángulo inmortal, como la tríada, unifica lo incompatible. Todo lo que es verdaderamente estable, todo lo que permanece, todo lo que alcanza un grado superior de realidad, tiene 3 componentes esenciales: base, tensión y equilibrio. Esta estructura no es arbitraria. Es el resultado de una ley numérica que no fue inventada por Pitágoras, sino recordada por él en los silencios geométricos del cosmos. Si el 1 representa el origen indivisible y el 2 la prueba de la polaridad, entonces el 3 es la primera victoria del espíritu sobre la fragmentación. No es la suma de 1 más 1 más 1, es la resolución activa de la tensión entre los opuestos. Es la síntesis que emerge cuando el conflicto no es negado ni reprimido, sino comprendido y estructurado en una forma superior. La función sagrada del 3 se manifestaba en múltiples planos en la escuela pitagórica. No era solo un número, era un principio operativo. Todo lo que debía ser sólido, todo lo que debía sostenerse en el tiempo y en la mente, requería de 3 puntos. Así como ningún plano puede existir con menos de 3 vértices, ninguna conciencia puede afirmarse sin 3 componentes: el que observa, lo observado y la relación entre ambos. En la aritmética vulgar, el 3 puede parecer una cifra más. En la aritmética sagrada, es el primer número verdaderamente estructurado, el que inaugura la geometría, la estabilidad, la forma. Porque entre el 1, que no puede dividirse, y el 2, que se proyecta en tensión, el 3 cierra el circuito y permite el nacimiento de un espacio interno. Es aquí donde el triángulo se convierte en símbolo viviente. En la escuela de Crotona, a los discípulos no se les enseñaba el triángulo como una figura para medir ángulos. Se les pedía trazarlo cada mañana no como ejercicio de geometría, sino como acto de alineación interior. El triángulo rectángulo, en particular, era considerado una figura de iniciación. La famosa fórmula que hoy lleva el nombre de Pitágoras, A superíndice 2 más B superíndice 2 igual a C superíndice 2, B, no era enseñada como un teorema sino como una operación simbólica del alma en tensión. Los catetos representaban 2 fuerzas en oposición: voluntad y circunstancia, espíritu y materia, impulso y límite. La hipotenusa no era solo la diagonal que los une, era la vía del equilibrio estructurado, el trayecto que surge no por anulación de las partes, sino por integración proporcional. El error moderno es reducir esta fórmula a una herramienta de cálculo. Lo que Pitágoras había entregado era una clave para resolver la contradicción desde el orden, no desde el enfrentamiento. La verdadera función del triángulo rectángulo era mostrar que toda oposición puede ser estabilizada si se respeta su proporción interna. En este sentido, el 3 no elimina el 2, lo trasciende operativamente. Lo organiza. Lo pone en relación con algo que no es ni el uno ni el otro, sino la forma que los contiene sin destruirlos. Es por esto que las enseñanzas sobre el 3 iban acompañadas de prácticas musicales. Cada tríada armónica, tónica, tercera, quinta, representaba el mismo principio. El sonido, cuando vibra en tensión armónica, revela que no toda contradicción es caos. La tensión no resuelta produce ruido. La tensión estructurada produce armonía. Y esa era la gran enseñanza: la armonía no es ausencia de conflicto, sino estructura invisible que organiza la diferencia en un todo funcional. Lo mismo ocurre en la vida interior del iniciado.
Las emociones que parecen contradictorias, amor y temor, deseo y duda, no deben ser combatidas ni negadas, sino ordenadas en una forma que permita su coexistencia sin disonancia. Una historia transmitida en los niveles más profundos de la hermandad pitagórica hablaba de un discípulo que no podía meditar por la intensidad de sus pasiones. Cada vez que cerraba los ojos, sentía furia, deseo, ansiedad, e intentaba reprimirlas sin éxito. El maestro no lo regañó ni lo instruyó con palabras. Simplemente le entregó una cuerda de 3 nudos y le dijo: no tires de los extremos. Toca el centro. El discípulo pasó semanas sin entender, hasta que comprendió que sus emociones eran los extremos, y que solo tocando el punto de tensión proporcional podía convertir el caos en energía disponible. Esa cuerda de 3 nudos no era una metáfora. Era una geometría del alma. El 3 no calma al 2 anulándolo, sino encontrando su eje. Desde esta perspectiva, todo orden social, emocional, espiritual, requiere de una tríada fundacional. La ética sin sabiduría ni voluntad es débil. La voluntad sin ética ni discernimiento es peligrosa. El discernimiento sin acción ni integridad es estéril. Solo la articulación de las 3 dimensiones produce un movimiento estable. Los pitagóricos entendían esto no como una teoría filosófica, sino como una ley de operación universal. El universo no se sostiene sobre pares, sino sobre tríadas armónicas que permiten el dinamismo sin colapso. La famosa tríada pitagórica, número, forma, alma, resumía esta visión. Todo lo que es, tiene una cantidad, una estructura y una vibración consciente. En consecuencia, el número 3 era aplicado no solo a la geometría, sino a la vida práctica. En la construcción del carácter, se enseñaba que todo pensamiento debía pasar por 3 filtros antes de expresarse. ¿Es verdadero? ¿Es necesario? ¿Es armonioso? Si alguna de estas condiciones fallaba, el pensamiento debía ser purificado antes de tomar forma verbal. En la organización de la vida financiera, se establecía en 3 ejes: lo que se gana, lo que se necesita y lo que se honra. La estabilidad económica era vista como un triángulo vivo, donde el exceso o la carencia rompían el equilibrio. En la relación con el cuerpo, se aplicaban 3 niveles de cuidado: nutrición, movimiento y silencio. No se trataba de prácticas externas, sino de una arquitectura interna del comportamiento, basada en el principio del 3. La estabilidad que produce el 3 no es la rigidez de lo fijo, sino la coherencia de lo estructurado. El alma que encuentra su tríada esencial, aquello que piensa, siente y hace en un solo acto, accede a un grado de poder que no se basa en fuerza, sino en orden. Esa alma no necesita dominar el entorno, lo reorganiza con su presencia. Porque donde hay tensión no resuelta, esa alma aporta estructura. Donde hay confusión, aporta relación. Donde hay caos, revela proporción. Y ese es el secreto del triángulo inmortal: convertirse en figura arquetípica del alma que ha recordado su propia geometría. Por ello, Pitágoras no enseñaba que el 3 fuera solo un número de síntesis, sino también el primer número espiritual. El 1 es Dios en sí. El 2 es el universo como manifestación. El 3 es el alma que despierta en medio de la tensión y escoge la vía del equilibrio. Así como la hipotenusa no niega los catetos, sino que revela la ley que los une, así el iniciado no niega sus emociones ni sus contradicciones, las ordena en una figura estable que pueda contenerlas sin ser destruido por ellas. El 3, entonces, no solo une lo incompatible, lo eleva a un nivel superior de existencia. Todo triángulo verdadero es, en el fondo, una respuesta geométrica al conflicto sagrado. Donde el profano ve enemistad entre los contrarios, el iniciado traza un triángulo. Donde otros eligen bando, él busca la tensión proporcional. Donde los demás reaccionan, él estructura. Porque el 3 no es conciliación blanda, sino fuerza estructurante que da forma sin imponer, que une sin confundir, que transforma sin violentar. En este sentido, el triángulo es inmortal porque no es una figura externa, sino una actitud interior del alma despierta. Y por eso,
mientras el 1 es la base del ser y el 2 la prueba del discernimiento. El 3 es el primer acto de libertad verdadera. El alma que lo comprende no necesita vencer al mundo, solo necesita reordenarlo desde su punto de equilibrio. Capítulo 4. El 4, número de la materia y de la encarnación del orden. Si el 3 inaugura la conciencia estructurada, el 4 da forma al espacio donde esa conciencia puede habitar. Con el 4 comienza la solidez, la extensión, el cuerpo. No se trata de una cantidad más alta, sino de un principio más denso. El 4 es la primera figura que puede sostenerse sin tensión, el cuadrado. Esta figura no vibra, no gira, no colapsa. Se afirma en sí misma como contorno del espacio. En la doctrina pitagórica, el 4 no era simplemente el número que seguía al 3, sino el símbolo viviente de la encarnación del orden. Representaba la llegada de la idea al mundo, del espíritu a la materia, del arquetipo a la forma visible. Y, por tanto, todo lo que es sólido, repetible, medible, simétrico y habitable se encuentra bajo su dominio. El cuadrado era para Pitágoras lo que el triángulo era para la síntesis, una estructura sin contradicción, pero también sin movimiento. El cuadrado no busca resolución, no establece tensión. Define. Y en esa definición se fija el contorno de lo posible. Por eso, al 4 se le atribuye el dominio de las leyes del mundo físico, las estaciones del año, los elementos primarios, las direcciones del espacio, las fases de los ciclos. Todo lo que rige el tiempo y el cuerpo responde al 4 como principio estructural. No es una simple correspondencia simbólica. Es una matriz de codificación. Cada ciclo de manifestación en el mundo sigue un patrón cuaternario porque la materia, para existir, requiere de limitaciones constantes y simetrías operativas. En la escuela pitagórica se enseñaba que el 4 representaba el plano donde el alma se somete a prueba a través de la forma. Aquí, la conciencia ya no es libre como en el 1, ni probada como en el 2, ni estructurada como en el 3. En el 4, la conciencia debe habitar la forma sin confundirse con ella. Debe aprender a operar desde una estructura sin perder su origen no estructurado. Esa es la paradoja del cuerpo humano, del mundo físico, de la vida encarnada. Por eso, el 4 no era número de cumplimiento sino de entrenamiento. Representaba la etapa en que el alma olvida su origen para recuperar su conciencia desde la experiencia material. No como castigo, sino como proceso de maduración vibratoria. Este principio estaba ilustrado en las enseñanzas sobre los 4 elementos. No como sustancias químicas, sino como principios activos del mundo sensible. Fuego, agua, aire y tierra no eran materiales, sino modos de relación entre vibración y forma. El fuego representaba la energía ascendente y transformadora. El agua, la sustancia receptiva y conformadora. El aire, el vínculo dinámico entre planos. La tierra, el principio de estabilidad y contención. Todo ser humano contiene los 4 en distintas proporciones, y su equilibrio o desequilibrio determina el tipo de existencia que manifiesta. Aquí el 4 aparece no como suma, sino como ecuación de sustentación. Un alma sin tierra no encarna. Un alma sin fuego no transforma. Un alma sin aire no comunica. Un alma sin agua no siente. Solo el equilibrio cuaternario permite la expresión armónica en el plano físico. De igual modo, las 4 direcciones cardinales, norte, sur, este, oeste, eran leídas por los pitagóricos como anclajes espaciales que ordenan la orientación del alma encarnada. El templo interno debía estar alineado con estas direcciones no por superstición, sino porque el alma que no se ubica en el espacio pierde el eje de su acción. Cada dirección tenía su función. El este como nacimiento y ascenso. El oeste como declive y disolución. El norte como interioridad y secreto. El sur como manifestación y fuerza. El iniciado debía aprender a moverse en ese cuadrante invisible, no como brújula geográfica, sino como disciplina de orientación energética. Caminar hacia el este no era desplazarse, era iniciar. Caminar hacia el norte era recordar. Caminar hacia el sur era decidir.
Caminar hacia el oeste era soltar. El cuerpo humano mismo es una manifestación del 4 como principio. 4 extremidades, 4 cavidades cardíacas, 4 fases metabólicas, 4 tipos de tejidos primarios. La biología no es accidental, responde a una ley numérica que ordena la vida desde dentro. El cuerpo no es un contenedor arbitrario, sino un templo configurado para el aprendizaje espiritual. Por eso el 4 era también el número del templo. No de cualquier templo, sino del que se construye dentro del propio cuerpo por medio de la disciplina, la presencia y la purificación. Los antiguos trazaban sus santuarios sobre bases cuadradas no por motivos arquitectónicos, sino porque sabían que el alma no puede elevarse sin estructura. El espíritu sin forma se disuelve. La forma sin espíritu se pudre. Solo la forma informada y el espíritu estructurado producen el templo viviente. El símbolo más importante para los pitagóricos en este nivel era la tetractis, una figura triangular compuesta por 10 puntos distribuidos en 4 niveles, 1, 2, 3 y 4. Aunque visualmente era un triángulo, su significado estaba centrado en el 4. Porque esos 4 niveles representaban la ascensión desde la unidad hasta la totalidad estructurada. 1 como fuente, 2 como polaridad, 3 como síntesis, 4 como mundo manifestado. La suma de esos niveles, 1 más 2 más 3 más 4, da como resultado el 10, símbolo de perfección total. Pero es el 4 el que cierra el ciclo de manifestación. Sin él, la secuencia no se completa. La tetractis no era un diagrama. Era una escalera ontológica. Y cada punto era una puerta. La enseñanza central de este símbolo era que el alma debe recorrer todos los niveles en sentido ascendente para volver al 1. No puede saltar del 2 al 1 sin pasar por el 3 y encarnar en el 4. La experiencia en el mundo físico no es una caída, es un peldaño necesario. Cada error, cada ciclo, cada límite, es parte de la estructura que permite la restauración de la unidad desde dentro del sistema. Por eso, el 4 no era número de castigo, sino de oportunidad. En él, la conciencia prueba su capacidad de recordar lo eterno desde la apariencia de lo finito. Aplicado a la vida cotidiana, este principio enseña que todo lo que no se estructura, se pierde. La emoción sin contención se vuelve ansiedad. La idea sin implementación se vuelve delirio. El deseo sin dirección se vuelve dispersión. El 4 exige al alma que traduzca su intención en forma, su visión en práctica, su verdad en conducta. Por eso, para ordenar la salud, el pensamiento, el tiempo o las finanzas, se debe invocar el 4 no como superstición, sino como principio operativo de consolidación. Todo plan necesita una base cuadrada. Todo proyecto que se sostiene tiene 4 pilares: visión clara, estrategia precisa, acción disciplinada y revisión continua. Todo cuerpo que se sana responde a un patrón de 4 dimensiones: respiración, reposo, nutrición y dirección. Nada se sostiene con menos. El que desea elevar su vida sin cuadrarla, fracasa. El que se ahoga en el 4 sin recordarlo como parte de un orden mayor, se vuelve esclavo de la materia. El iniciado sabe que la materia no es prisión, sino plano de manifestación inteligente. Y que solo quien honra sus límites puede trascenderlos. Por eso el 4 no es el final. Es el portal. No se trasciende por negación, sino por cumplimiento. El alma que ha aprendido a construir, contener, habitar y dirigir, está lista para el siguiente número. El que representa al dominio consciente sobre todos los anteriores, el 5. Capítulo 5. El pentagrama interno, la quintesencia que elige su forma. Entre todas las figuras geométricas reverenciadas por la hermandad pitagórica, ninguno ocupaba un lugar más alto que la estrella de 5 puntas. No por su belleza estética, ni por sus proporciones armónicas, sino porque contenía en sí el sello del alma encarnada en equilibrio. El pentagrama no era un símbolo decorativo, ni un talismán externo. Era la firma del iniciado que había atravesado los 4 niveles de la manifestación sin perderse en ninguno de ellos, y que ahora ejercía su voluntad desde el centro.
En la escuela de Crotona, trazar el pentagrama con intención y precisión era considerado un acto iniciático. No se enseñaba públicamente. No se dibujaba a la ligera. Solo los que habían demostrado estabilidad en los 4 principios previos, unidad, polaridad, síntesis y encarnación, se les permitía contemplar y trabajar con la estrella viviente. La figura del pentagrama encierra una paradoja que es también una enseñanza. Es una estrella, pero nace de un pentágono. Tiene 5 puntas, pero cada una se conecta mediante ángulos que responden a la proporción áurea. Y al prolongar sus lados, forma en su interior un nuevo pentagrama, más pequeño, que a su vez contiene otro y otro, en una sucesión infinita que sugiere la autorreplicación del alma cuando actúa en conformidad con su esencia numérica. En esta forma viva, los pitagóricos leyeron el misterio de la quintaesencia, un quinto principio que no se suma a los 4 elementos, sino que los coordina, los integra, los orienta hacia un fin voluntario. Esta quinta esencia era la voluntad consciente encarnada en forma humana. No voluntad como deseo, sino como dirección energética que organiza lo diverso sin reprimirlo. Por eso el número 5 representaba al hombre, pero no al hombre común. Representaba al hombre en tanto puente entre lo material y lo espiritual. El cuerpo humano, visto desde la geometría sagrada, presenta 5 extremidades proyectadas desde un centro, cabeza, brazos y piernas. 5 sentidos como puertas de percepción. 5 dedos por mano para ejecutar el mundo. No son detalles biológicos arbitrarios, son manifestaciones estructuradas de un orden espiritual que se repite en lo físico. El alma que se reconoce en esa figura, no como forma anatómica, sino como símbolo operativo, accede a un tipo de soberanía interior que la separa del destino ciego. Se vuelve capaz de elegir no solo entre opciones, sino entre estados de ser. Y eso, en la doctrina pitagórica, era el primer rasgo del verdadero iniciado. El pentagrama, en su uso original, era una figura de protección vibratoria. No porque repeliera fuerzas externas por su trazo, sino porque ordenaba internamente la energía del alma de forma tan precisa que ningún desorden externo podía penetrarla. Este principio fue comprendido por la hermandad como una ley universal. Lo armónico se vuelve impenetrable al caos no por defensa, sino por frecuencia. Quien vibra en proporción consciente no necesita barreras. Su propia coherencia lo sustrae del conflicto. Y eso es lo que el pentagrama activaba, una matriz de conciencia estructurada desde dentro, donde cada punta representaba un principio activo bajo dirección voluntaria. En algunas variantes iniciáticas del símbolo, cada punta era asociada con uno de los elementos, fuego, agua, aire, tierra, y una central, espíritu o éter. Pero esta asignación no era dogmática. Lo que importaba no era el orden, sino la idea de que el ser humano podía reconocer los componentes de su ser, distribuirlos según su diseño natural, y operar desde el centro como arquitecto de su realidad. Esta visión fue considerada peligrosa por los sistemas externos de control, especialmente en los siglos posteriores al cierre de las escuelas mistéricas. La Iglesia, al detectar que el pentagrama invertido había sido utilizado por grupos desviados del orden original, decidió prohibirlo en todas sus formas. Pero lo que realmente se buscaba suprimir no era un símbolo gráfico, sino la conciencia soberana que ese símbolo evocaba. El pentagrama invertido, 2 puntas hacia arriba, no fue originalmente un símbolo demoníaco, sino una advertencia. Cuando la conciencia abandona el centro y los principios inferiores dominan, la estrella se cae sobre sí misma. El éter queda abajo. La tierra sube. El espíritu se ahoga en la forma. Esta inversión de polaridades no es magia negra, es desorden interior convertido en patrón existencial. Y así como el pentagrama recto representa la voluntad armónica que elige su forma, el invertido representa la voluntad inconsciente que se disuelve en sus componentes sin integrarlos. En la tradición pitagórica, esto era llamado pérdida de figura, y no se refería al cuerpo, sino a la identidad estructurada del alma. El que pierde su figura, pierde su dirección. El que pierde su dirección, pierde su centro. Por eso, el trabajo con el 5 no era solo simbólico. Involucraba prácticas concretas.
se enseñaba que toda estructura saludable del alma debía ser capaz de sostener 5 estados en equilibrio: silencio activo, atención dispersa reunificada, discernimiento vibracional, anclaje corporal y expansión de la intención. Cada uno de estos aspectos estaba asociado a un eje del pentagrama interno. Cuando uno de ellos colapsaba, cuando, por ejemplo, el discernimiento se debilitaba, todo el sistema se desconfiguraba. El cuerpo enfermaba. La mente se agitaba. Las emociones tomaban el mando. El alma perdía el eje. La salud, en la visión pitagórica, era un efecto de la figura interna del 5 trazada en proporción exacta. No bastaba con sanar el cuerpo, había que restaurar el diseño. Aplicado a la vida práctica, esto implicaba que la salud no era un estado pasivo, sino una forma activa de relación entre fuerzas internas. No se trataba de tener energía, sino de saber distribuirla según el patrón natural del alma. El que canalizaba su fuego en exceso, se consumía. El que retenía su agua, se estancaba. El que expandía su aire sin dirección, se dispersaba. El que fijaba su tierra sin propósito, se volvía rígido. Solo el que operaba desde la quinta esencia, desde el eje interno del pentagrama, lograba una salud verdadera, no la ausencia de síntomas, sino la presencia de dirección interna. Y esa dirección no se impone desde fuera, se recuerda desde la estructura geométrica del ser. Por esta razón, los pitagóricos no concebían la curación como un acto médico, sino como reintegración del diseño perdido. El símbolo del pentagrama, cuando se meditaba desde dentro, no activaba magia externa, sino memoria vibratoria. Recordaba al alma su propio contorno. Le devolvía el esquema. Le indicaba dónde estaba el desbalance y cuál era el centro operativo desde el cual podía corregirlo. Esto no era visualización ni sugestión. Era trabajo estructural. El iniciado no se curaba, se refiguraba. Volvía a trazar en sí mismo la estrella del orden y desde allí operaba. El número 5, entonces, no representa la humanidad caída, sino la humanidad en elección. Es el punto donde el alma, habiendo recorrido las etapas previas de origen, tensión, síntesis y encarnación, se encuentra en posición de dirigir conscientemente la forma que toma su experiencia. No desde el capricho, sino desde la estructura. No desde la repetición, sino desde el recuerdo. Y en ese acto de reordenamiento interno, traza una figura viva que no se impone, sino que se manifiesta. El pentagrama no es un dibujo. Es una decisión vibratoria. Por eso, en la tradición original, el que portaba el pentagrama no proclamaba su sabiduría, simplemente era reconocible por su coherencia. Su palabra coincidía con su vibración. Su acción con su visión. Su presencia con su estructura. Y sin necesidad de imponer nada, operaba como catalizador de orden en los demás. Porque el que ha recordado su figura no necesita convencer, basta con que actúe. Capítulo 6. El 6 y el misterio de la simetría universal. Hasta el número 5, el camino pitagórico había sido progresivo y ascendente. Desde el 1 como principio indivisible hasta el 5 como manifestación de voluntad encarnada. La estructura numérica revelaba una escalera ontológica que trazaba la interioridad del alma y su relación con la forma. Pero es con el 6 que se introduce por primera vez la noción de estabilidad dinámica, es decir, la posibilidad de que el orden se mantenga no por inmovilidad, sino por equilibrio en el movimiento. A diferencia del 4, que fija, y del 3, que cierra, el 6 abre la geometría a la expansión sin pérdida de estructura. Y es esa propiedad la que lo convierte en el número de la simetría universal. Para comprender su función, es necesario observar primero su expresión más directa, el hexágono. Esta figura, compuesta por 6 lados iguales y 6 ángulos idénticos, aparece con insistencia matemática en la naturaleza. No como un producto cultural, sino como una elección geométrica de la vida misma. Las colmenas de las abejas, los copos de nieve, las configuraciones de cristales, incluso ciertas estructuras de ADN, reproducen el hexágono no por conveniencia, sino por eficiencia energética. El 6, en su expresión formal,
permite máxima ocupación del espacio con mínima energía. Pero esto es solo la manifestación física de una ley más profunda, el universo. Cuando desea manifestarse de forma estable y móvil a la vez, opta por el 6 como matriz de orden viviente. Este principio era comprendido en la escuela pitagórica no desde la biología ni la física moderna, sino desde la observación vibratoria. Se enseñaba que el 6 era la primera figura que permitía la expansión proporcional sin fragmentación. El triángulo se cierra. El cuadrado se fija. El pentágono se curva. Pero el hexágono, y su figura asociada, la estrella de 6 puntas o sello armónico, genera un campo de expansión concéntrica donde cada punto se vincula al centro por igual distancia. Esto no es un dato geométrico, es una estructura psicoespiritual. En la conciencia del iniciado, el 6 representa la capacidad de sostener múltiples fuerzas en equilibrio sin necesidad de oponerlas. Es el número donde lo múltiple comienza a obedecer al centro sin jerarquía, sino por resonancia. En música, esta propiedad se refleja en la armonía de sextas. El intervalo de sexta mayor es uno de los más estables y agradables al oído humano. Suena completo, pero no cerrado. Pleno, pero no estancado. Esta cualidad sonora refleja la esencia del 6 como principio, armonía que no necesita concluirse para sentirse estable. En la enseñanza pitagórica, esto se aplicaba también a las decisiones humanas. Se decía que toda elección bien hecha debía tener 6 fundamentos: intención clara, raíz en el principio, apertura a la variación, reconocimiento del otro, conciencia de consecuencia y retorno al eje. Estos 6 fundamentos no eran pasos, sino direcciones simultáneas que toda acción debía considerar para ser verdaderamente armónica. En la vida cotidiana, el 6 se expresa como la geometría interna de los actos que logran expandirse sin desorden. Un proyecto que crece, pero se fragmenta, no responde al 6. Una relación que se intensifica, pero pierde su centro, niega al 6. Una vida ocupada en múltiples áreas, pero sin eje integrador, desarmoniza la estructura. El 6 enseña a moverse con multiplicidad sin perder simetría. Por eso, en la escuela de Crotona, se enseñaba que el 6 no era tanto un número como una capacidad. Se decía, no todos los que tienen 6 direcciones saben formar un hexágono. Esto significaba que no basta con tener muchos aspectos en la vida. Hay que relacionarlos entre sí de forma tal que todos se conecten con un único centro no forzado. El símbolo oculto que acompañaba este aprendizaje era la estrella de 6 puntas, compuesta por 2 triángulos invertidos entrelazados. Uno apuntando hacia arriba, el fuego del espíritu, y otro hacia abajo, el agua de la forma. La superposición de ambos no produce colisión, sino equilibrio entre ascenso y descenso. Este símbolo, posteriormente adoptado por otras tradiciones y vaciado de su enseñanza original, representaba en el pitagorismo el estado del alma que puede manifestarse plenamente en lo material sin dejar de ser centrada en lo espiritual. La figura contiene simetría, pero también dinámica. Es estable, pero no estática. Y por eso el 6 es número de manifestación armónica, no interrumpe el flujo, pero tampoco lo deja desbordarse. La enseñanza práctica asociada a este número consistía en el arte de la simultaneidad ordenada. Se le pedía al iniciado que identificara 6 áreas de su vida donde deseaba expansión, salud, relaciones, conocimiento, acción, contemplación, contribución, y que no escogiera una sobre otra, sino que diseñara un patrón donde todas pudieran crecer en resonancia sin jerarquizarse ni competir. Esto requería no solo disciplina, sino comprensión del tiempo circular. El 6 no actúa en línea recta, como el 1 o el 2. Su lógica es orbital. El que trabaja con el 6 no corre hacia una meta, orbita un centro. Y en esa órbita descubre que la vida no exige sacrificio de lo múltiple, sino proporción interna en la distribución de lo diverso. Una figura clave para entender esto era el panal. Las abejas no construyen al azar. Cada celda hexagonal forma parte de un todo orgánico donde la fuerza se distribuye equitativamente. Ninguna celda es más importante que otra, y todas sostienen el conjunto.
esta visión fue adaptada por los pitagóricos a la estructura social y emocional del alma. Una conciencia armónica no necesita eliminar partes de sí, sino encontrarles su lugar proporcional. La ira no debe ser extirpada, sino contenida en una celda estructurada. El deseo no debe ser reprimido, sino orientado según su vibración. La duda no debe ser negada, sino puesta a orbitar alrededor del conocimiento. El caos no se evita con negación, sino con simetría interior. Por eso el 6 no es un número moral, sino una ley de organización vibratoria. Se le atribuye a Filolao, uno de los discípulos más cercanos a la tradición original, la enseñanza de que el alma no es castigada por su desorden, sino expulsada de la música del universo hasta que restablezca la figura. Esto implica que la armonía no es recompensa externa, sino ajuste interno. Cuando el alma se reorganiza según el patrón del 6, su expansión deja de generar ruptura. Y esa es la marca del verdadero iniciado, su crecimiento no fragmenta lo que toca, sino que lo multiplica en equilibrio. Desde el punto de vista energético, el 6 también regula el campo de interacción entre sistemas. Se enseñaba que cuando dos seres humanos interactúan sin simetría de intención, el campo resultante es inestable. Pero si ambos integran sus direcciones vitales y reconocen un eje común, la relación se vuelve hexagonal, expansiva, contenedora, sostenida. Así operaban los antiguos pactos sagrados, no por firma ni palabra, sino por simetría vibratoria de 6 ejes en resonancia. Y por eso, al trazar acuerdos verdaderos, los pitagóricos no usaban la cruz ni el círculo, sino el sello de 6 puntas. No como amuleto, sino como recordatorio de que toda unión debe ser centro de equilibrio, no suma de fragmentos. El 6, entonces, no es un número pasivo. Es arquitectura en expansión constante. Enseña al alma a manifestar sin violentar, a crecer sin dividir, a actuar sin romper su centro. Es el modelo con el que el universo ordena su complejidad, y es también el diseño que el alma debe adoptar para expresar su totalidad sin perder su eje. En un mundo donde las fuerzas se multiplican, solo el que opera desde la simetría interna del 6 puede sostener su figura sin disolverse. Capítulo 7. El 7 como rastro de lo invisible. Cuando el iniciado ha aprendido a sostener su figura en expansión armónica, como lo enseña el 6, entonces se encuentra por primera vez ante el límite de lo que puede verse, medirse o calcularse. Y es allí donde aparece el 7, no como continuación lógica de una secuencia, sino como ruptura deliberada del patrón simétrico, como anuncio de lo oculto operando bajo el umbral de lo evidente. El 7 no se manifiesta como forma geométrica directa ni como proporción replicable. Aparece como código, como señal, como estructura de lo invisible que, sin mostrarse, organiza el curso de los acontecimientos internos. En la escuela pitagórica, se enseñaba que el 7 no debe buscarse en la línea recta de la lógica, sino en la espiral de los símbolos. Era el número del misterio ordenado, del ciclo que no cierra por repetición sino por ascenso. Se afirmaba que el alma tiene 7 velos, y que cada uno de ellos debía ser traspasado para que la conciencia alcance su estado original de visión sin fragmento. Esta enseñanza fue codificada posteriormente en múltiples tradiciones. El libro de Enoc habla de 7 cielos, cada uno más sutil y elevado que el anterior, como niveles donde los ángeles y las potestades habitan jerárquicamente según su función. En la Cábala, los 7 niveles inferiores del árbol de la vida representan los planos donde la energía divina se densifica, hasta tocar la materia. En los textos gnósticos, los 7 arcontes representan las potencias que velan el paso entre el mundo sensible y el espiritual. En todos los casos, el 7 actúa como estructura del tránsito, no como morada final. El iniciado que penetra estos niveles no se queda en ellos. Los utiliza como peldaños para recuperar su forma esencial más allá del número. Pero esta arquitectura simbólica no debe ser comprendida como alegoría literaria, sino como orden operativo del alma. Los 7 no son entidades externas. Son fases de la conciencia, frecuencias internas que el alma activa o bloquea según su vibración, su memoria y su voluntad. Cada uno de estos niveles contiene un patrón de experiencia emocional, perceptiva, intuitiva y energética,
Se enseñaba que el alma humana, en su travesía desde la forma hacia el origen, recorre 7 estados que no pueden ser apurados ni suprimidos. No son fases psicológicas, sino estructuras de integración progresiva. Cada una de ellas exige una forma particular de entrega, un tipo específico de renuncia y una clave de acceso que no puede ser falsificada. El primer nivel corresponde al cuerpo y a la identificación con él. No se trasciende odiando el cuerpo ni suprimiéndolo, sino comprendiendo su naturaleza como vehículo y su obediencia al orden. El segundo nivel activa la emoción básica, que debe ser depurada de reactividad. El tercero involucra la mente discursiva, que debe ser convertida en instrumento sin autonomía. El cuarto abre la sensibilidad intuitiva, y aquí el alma empieza a percibir sin intermediación sensorial. El quinto implica el desarraigo de las memorias que sostienen la identidad ilusoria. El sexto es el tránsito por el vacío, donde la conciencia ya no puede sostenerse en lo conocido. Y el séptimo, el umbral final, es el punto de síntesis vibratoria, donde la totalidad de la experiencia se reorganiza en unidad. Estos 7 niveles no se atraviesan como peldaños de una escalera, sino como círculos concéntricos que se penetran por vibración y no por esfuerzo. Por eso, el número 7 aparece como código en todas las estructuras simbólicas de la antigüedad. 7 días de la creación en el Génesis, no como fases cronológicas, sino como pulsaciones rítmicas del logos organizando lo informe. 7 sellos en el Apocalipsis, cada uno activando una capa de revelación del alma colectiva. 7 chakras en la tradición oriental, 7 notas musicales como expresiones vibratorias del alma. 7 virtudes y 7 pecados como estructuras morales derivadas de la tensión entre planos de conciencia. Estos no son coincidencias culturales, sino reconocimientos parciales de una misma estructura arquetípica que el alma activa al retornar desde la multiplicidad hacia el origen vibracional. En la práctica iniciática, se enseñaba que todo proceso de purificación verdadera sigue una secuencia septenaria. Se afirmaba que ninguna transformación profunda se consolida antes del 7º ciclo, y que el alma que no completa este recorrido corre el riesgo de repetir la experiencia en capas cada vez más densas de desorden. Por eso, los ritos de iniciación pitagóricos se organizaban en torno a 7 silencios, 7 pruebas, 7 nombres secretos que el discípulo debía descubrir, no por enseñanza directa, sino por resonancia interior. Cada número tenía su vibración, pero el 7 no podía ser pronunciado. Solo se señalaba con un gesto, la palma abierta con 2 dedos cruzados. Este signo significaba aquello que no puede ser dicho pero debe ser activado. Desde el punto de vista emocional, el 7 actúa como matriz de integración. Todo desorden emocional, ira, tristeza, ansiedad, euforia, resignación, responde a una interferencia o estancamiento en uno de los niveles de la estructura septenaria. No se trata de erradicar la emoción, sino de identificar en qué punto de la espiral se encuentra retenida y qué símbolo permite su reorganización. Por ejemplo, la ira mal contenida suele implicar una falla en el 2º nivel, donde la energía no se canaliza hacia el discernimiento. La tristeza persistente ancla la conciencia en el 4º nivel, evitando la expansión. La ansiedad opera desde el 3º, multiplicando pensamientos sin dirección. Comprender esto no es psicología, es lectura vibracional de los niveles de la conciencia. El alma que reconoce estos códigos puede iniciar procesos de regeneración interna que no dependen de esfuerzo, sino de alineación. Se le enseñaba al iniciado que, al despertar cada día, debía recorrer mentalmente los 7 planos en silencio: cuerpo, emoción, pensamiento, intuición, memoria, vacío, unidad. No para controlarlos, sino para escuchar en cuál de ellos estaba vibrando. Esa escucha orientaba el resto del día. No se actuaba desde la urgencia, sino desde el punto más alto disponible. Esta práctica era conocida como resonar desde el plano superior. Y en los días en que ningún plano parecía habitable, se recomendaba el 7º, el vacío consciente, que no es ausencia, sino espera estructurada. También se enseñaba que todo acto debe contener en su intención una proyección septenaria. No basta con decidir algo para hoy.
se debe visualizar su resonancia a 7 días, 7 semanas, 7 ciclos. Porque todo lo que no puede mantenerse al menos 7 unidades de tiempo no ha sido sembrado desde la totalidad. El que actúa sin medir esa expansión vibracional opera desde el fragmento. Y el fragmento no sostiene estructura. Esta enseñanza se aplicaba incluso en lo económico, en lo afectivo, en lo social. Un lazo que no puede resistir 7 crisis no es vínculo. Un proyecto que no puede sostener 7 niveles de exigencia no es obra. Una visión que no puede generar 7 niveles de conciencia no es revelación. Por tanto, el 7 no es un número de descanso. Es número de prueba invisible. Es el recordatorio de que toda estructura estable necesita pasar por 7 filtros antes de ser verdadera. Y que todo lo que aún no ha cruzado sus 7 sellos puede parecer armónico, pero está incompleto. El alma que lo comprende no busca rapidez ni impacto, busca resonancia profunda en todos sus planos. Actúa desde el nivel más alto que puede habitar sin esfuerzo, y reconoce que todo lo que no vibra en 7 direcciones no es permanente, sino temporal. El que atraviesa el 7 deja de buscar aprobación, resultados, validación. Comienza a escuchar lo que no se dice, a leer lo que no está escrito, a actuar desde lo que no necesita explicación. Porque ha aprendido que el verdadero orden no es visible, pero lo organiza todo. Y que el alma no sana porque entiende, sino porque recuerda el mapa vibracional que la contiene y la orienta. Capítulo 8. La espiral y el 8, cómo se multiplica el equilibrio en movimiento. Cuando el alma ha aprendido a recorrer los 7 niveles de lo invisible, ya no actúa como una entidad fija que busca sostener su estructura interna, sino como un principio móvil capaz de reproducir su orden en otros planos sin perder su centro. Este es el dominio del 8. No se trata de una continuación aritmética más, sino del ingreso a una nueva dimensión de manifestación, la que expande lo estructurado sin romperlo, la que genera multiplicación sin desequilibrio, la que convierte la forma en ritmo que se replica sin deformarse. El 8, por esta razón, era llamado por los pitagóricos el número del retorno productivo, o también la espiral contenida en sí misma. Visualmente, el 8 puede representarse como la superposición de 2 cuadrados, uno rotado sobre el otro en 90 grados. Esta figura, lejos de ser meramente ornamental, revela una ley profunda: la estabilidad se multiplica en espiral cuando sus ejes se cruzan armónicamente. El primer cuadrado representa la estructura fija, el segundo representa el movimiento que no abandona el eje. Cuando ambos se integran, surge una forma que puede girar sobre sí misma sin romperse. En la práctica del alma, esto significa que toda expansión verdadera debe estar enraizada en una estructura previa, pero no puede quedarse en ella. El 8 exige que lo aprendido sea multiplicado. No por repetición, sino por proyección proporcional en un plano más amplio. Esta ley de expansión proporcional fue observada por los antiguos no solo en la geometría, sino en los ciclos naturales y en los ritmos de la economía energética. Las cosechas, los nacimientos, los flujos financieros, las rotaciones astrales, todos siguen patrones que no son lineales, sino espirales. La línea recta produce agotamiento. El círculo cerrado produce estancamiento. Solo la espiral, la forma implícita en el 8, permite el retorno con ganancia, el regreso con aumento, el paso por el mismo punto desde un nivel superior. Esto es lo que distingue al 8 de los números anteriores. No representa una figura estática, sino un modelo de movimiento con dirección, memoria y coherencia interna. Aplicado a la vida cotidiana, el 8 enseña una ley fundamental: toda siembra verdadera produce su retorno en múltiplos exactos si ha sido hecha en proporción armónica. Esto significa que no basta con sembrar una acción positiva o productiva. Debe sembrarse desde un punto de equilibrio estructurado. El que siembra desde el desorden, cosecha multiplicado el desorden. El que actúa desde el caos, reproduce el caos. El 8 no premia la intención, responde a la geometría vibratoria de la siembra. Por eso se decía en la escuela de Crotona: el retorno no obedece al deseo, sino a la figura que lo originó. Esta frase encerraba el principio de cosecha proporcional, una enseñanza central del número 8.
El principio operativo de esta ley puede resumirse así: toda acción genera una espiral de retorno en múltiplos de su vibración estructural. No en cantidad, sino en cualidad. El que da desde el miedo, recibe en forma de desorden. El que invierte desde la ansiedad, cosecha en forma de tensión. El que entrega desde el centro, recibe en proporción armoniosa. Por eso, antes de actuar, el iniciado era entrenado para evaluar su geometría interior, no qué quiere lograr, sino desde dónde está partiendo. El 8 exige evaluación previa, conciencia vibratoria del punto de origen. Y si esa estructura está desajustada, la multiplicación solo generará colapso ampliado. En el ámbito de las finanzas, esta ley se traduce en una estructura octogonal de flujo. No se trataba de ahorrar, gastar o invertir como categorías externas, sino de establecer un circuito de 8 movimientos cíclicos: ingreso, contención, distribución, expansión, regeneración, retribución, ofrenda, reinicio. Cada uno de estos ejes debía ser habitado con conciencia. El dinero no era una cosa, sino un tipo de energía que solo circula en estructuras vivas y proporcionales. Donde el flujo se rompe, el 8 se distorsiona. Donde se fuerza el crecimiento, el eje se desestabiliza. Solo cuando la intención, el uso y el propósito están alineados en estructura octogonal, el flujo se convierte en cosecha que vuelve con incremento justo. Del mismo modo, en la productividad, el 8 enseña que no puede haber trabajo constante sin retorno si no se establece previamente un patrón de expansión contenida. Esto implica ciclos de enfoque, dispersión, revisión y cierre, no como técnica de eficiencia, sino como ritmo del alma proyectada en acción. El que trabaja sin pausa quiebra el eje. El que actúa sin recolectar agota la fuente. El 8 exige que toda productividad tenga su espiral de descanso, su retorno evaluativo, su punto de cierre. El que no cierra ciclos, los repite sin cosecha. El que no ordena sus retornos, acumula sin sentido. En este sentido, el número 8 es también estructura de sabiduría operativa aplicada al tiempo. En el plano del propósito, el 8 indica que toda misión verdadera debe poder multiplicarse sin perder su forma. No basta con tener una visión. Debe ser trasladable, repetible, compartible, sin degradarse. Esto implica que el propósito personal no es individual. Es estructural. El que encuentra su propósito no lo cumple solo, lo estructura de tal manera que otros puedan habitarlo, resonarlo y expandirlo en espirales sucesivas. Así, la vida del iniciado no se mide por logros, sino por huellas estructuradas en otros. El 8 no busca fama, sino multiplicación en armonía. Y eso requiere que cada acto esté alineado con una figura que no colapse al proyectarse. El símbolo final de esta enseñanza era la espiral trazada desde el centro de un doble cuadrado. A simple vista, parecía una figura decorativa. Pero al observar su secuencia, se comprendía que cada retorno pasaba por un eje fijo y ascendía sin romper el patrón anterior. Esta espiral era llamada memoria en expansión. Se decía que el alma que vive desde el 8 puede recordar su origen en cada acción, porque cada retorno no es repetición, sino integración en un plano más alto. Así, incluso los errores pasados podían ser convertidos en capital espiritual si se integraban desde la figura correcta. Por eso, el 8 no representa solo equilibrio. Representa equilibrio en multiplicación controlada. Representa la posibilidad de moverse sin fragmentarse, de crecer sin romper la forma, de sembrar sin perder dirección. El que vive desde esta figura no se agota, porque su retorno está previsto. No se confunde, porque su eje es fijo. No se dispersa, porque su expansión es proporcional. Y así, la vida deja de ser acumulación y se convierte en espiral viva de resonancia coherente con su centro. Capítulo 9. La ley del 9, cierre perfecto y transmutación del deseo. Toda estructura que busca perpetuarse sin concluir, colapsa. Todo ciclo que intenta prolongarse más allá de su momento natural, se convierte en repetición vacía. Toda experiencia que no se cierra, se repite en forma de patrón inconsciente.
Estas verdades eran conocidas por la escuela pitagórica, no como leyes morales, sino como leyes numéricas del comportamiento vibracional. Y es en este nivel donde se presenta el número 9, no como cifra final, sino como principio de clausura vibratoria. El 9 no busca crear ni sostener. Busca liberar la energía contenida en un ciclo sin desordenarla. Y para lograrlo, debe descomponer, integrar y transmutar todo lo que ha sido generado en los números anteriores. Desde la visión pitagórica, el 9 no representa el final en sentido cronológico, sino la condición para que algo pueda dejar de ser sin dejar residuos. En este sentido, no hay transformación verdadera sin paso por el 9. Se decía que el alma puede aprender por acumulación o por transmutación. Pero solo lo segundo libera. El 9 representa ese punto exacto en que la estructura ya ha cumplido su propósito, pero no puede ser simplemente descartada sin deformar la vibración. Debe ser integrada, sintetizada, desactivada sin violencia. Por eso el 9 no es un número de acción externa, sino de revisión profunda del origen vibracional de todo lo que aún ocupa espacio interno. A nivel operativo, los pitagóricos identificaban en el 9 la función de espejo de retorno. Esto se veía en el hecho matemático, casi siempre ignorado por su simplicidad, de que cualquier número multiplicado por 9 produce una suma de dígitos igual a 9. Ejemplo, 3 por 9 igual a 27, 2 más 7 igual a 9. 8 por 9 igual a 72, 7 más 2 igual a 9. Este fenómeno no era un truco numérico, era una demostración de que toda vibración que pasa por el 9 regresa a su raíz multiplicada pero contenida. Era la forma matemática de mostrar que el 9 disuelve sin perder memoria. Que toda energía, al ser cerrada correctamente, se reintegra sin deformación en la conciencia que la originó. Esto tiene consecuencias prácticas en todo plano. En el campo emocional, el 9 se convierte en una tecnología de liberación. Cada emoción que no es comprendida tiende a repetirse. El dolor no integrado se convierte en pauta. El deseo no comprendido se convierte en compulsión. El apego no cerrado se convierte en estancamiento. En la práctica pitagórica, se enseñaba que toda emoción debía ser clausurada a través de una transmutación en 3 fases: reconocimiento sin juicio, expresión proporcional, integración vibracional. El proceso no era psicológico, sino energético. El dolor, al ser observado desde la estructura completa que lo sostiene, perdía su fuerza de repetición. El deseo, al ser comprendido no como carencia sino como impulso de fusión, dejaba de dominar. El 9 permitía cerrar sin negación, liberar sin ruptura, recordar sin permanecer atado. Este principio se aplicaba también al trabajo con el deseo. No como impulso sensual o mental, sino como forma primaria de distorsión energética cuando no se comprende su raíz estructural. El deseo, enseñaban los pitagóricos, no es malo en sí. Es una energía de aproximación entre planos. Pero cuando se fija en una forma que ya ha cumplido su ciclo, se convierte en carga. Se decía, todo deseo no clausurado se convierte en trampa. Por eso el 9 debía ser activado como número de transmutación. ¿Cómo? No con negación, sino con reversión estructural del punto de origen. El iniciado aprendía a recorrer el deseo desde su forma actual hasta su impulso raíz, y allí, no en la superficie, se cortaba el ciclo. Esto no era represión. Era alquimia vibracional. El deseo no desaparecía, se convertía en dirección pura, ya sin objeto. Los rituales antiguos asociados al 9 operaban sobre este mismo principio. Eran procesos estructurados de clausura vibratoria. Se hacían en ciclos de 9 días, 9 noches o 9 repeticiones. No por superstición, sino porque se había observado que el alma necesita 9 fases para reabsorber una forma antes de dejarla ir sin desorden. En estos rituales, no se pedía, no se proyectaba, no se afirmaba. Se recorría el ciclo completo de una experiencia desde el recuerdo hasta su neutralización. Se reconstruía su contorno vibracional y luego se ofrecía su imagen completa a la conciencia superior. Este tipo de trabajo era conocido como entrega sin residuo.
El alma que lo practicaba aprendía a liberar sin fractura, a soltar sin fuga, a cerrar sin vacío. En el plano práctico de la vida, el 9 enseña una ley de oro: todo lo que no se cierra estructuralmente se repite en degradación. Esto es visible en las relaciones, en los proyectos, en los pensamientos recurrentes. Una conversación no cerrada continúa en forma de tensión. Una deuda no saldada retorna como carga emocional. Una etapa no clausurada contamina la siguiente. El iniciado que comprende la ley del 9 vive desde una ética de la clausura consciente. Cada ciclo que inicia, sabe cómo lo va a cerrar. Cada relación que cultiva, prevé su evolución y su posible disolución sin pérdida. Cada acto que ejecuta, lo acompaña hasta su integración final. No abandona fragmentos. No deja líneas abiertas. No cierra por impulso, sino por completitud estructural. En el plano del karma, entendido no como castigo externo, sino como secuencia no resuelta de vibraciones retenidas, el 9 permite la disolución sin repetición. Esto exige no solo conciencia, sino precisión. El alma que quiere liberar un patrón debe ser capaz de recorrer su estructura sin perderse en sus efectos. No basta con saber que se repite. Hay que saber desde qué número fue generado el patrón, con qué intención, con qué estructura, con qué polaridad. Una vez comprendido esto, el 9 opera como cierre vibracional. No se borra el pasado, se integra en una nueva figura que ya no necesita repetirse. Este acto era considerado uno de los más avanzados en el sendero pitagórico: cerrar un ciclo sin dejar sombra. Por eso el 9 no era celebrado con júbilo, sino con recogimiento. Era el número del balance vibracional final. En su presencia no se crea, no se pide, no se actúa. Se revisa, se integra, se suelta. El alma que llega al 9 no se detiene por agotamiento, sino por sabiduría. Sabe que todo lo que no se cierra lo arrastra. Que todo lo que no se libera lo condiciona. Que todo lo que no se perdona lo repite. Y por eso el 9 es a la vez perfección y disolución. El que llega a él y lo activa correctamente no necesita comenzar de nuevo desde el mismo punto, sino que asciende a una figura más alta, donde lo que fue ya no es necesario repetir. Capítulo 10. El número 10 y la vía del retorno. Para Pitágoras, ningún número tenía una función tan totalizante como el 10. No era simplemente la cifra que da origen al sistema decimal ni la base del conteo humano. Era la figura donde toda la creación podía ser contenida, comprendida y resuelta sin perder su diversidad estructural. El 10 no representa más. Representa todo. No representa la suma cuantitativa de lo anterior, sino la revelación cualitativa de un principio que une lo múltiple en una figura armónica, no por colapso, sino por integración perfecta. Por eso se enseñaba que el 10 no se alcanza, se recuerda. No se llega a él por acumulación, sino por síntesis estructural de todo lo que se ha recorrido. Este principio no era enseñado con números, sino con una figura sagrada, la tetractis. Un triángulo formado por 10 puntos dispuestos en 4 niveles, 1 en la cima, 2 debajo, 3 en el siguiente y 4 en la base. Visualmente simple, pero vibracionalmente exhaustiva. Esta figura no era una decoración matemática, sino la arquitectura simbólica de todo lo que puede ser manifestado sin perder contacto con su principio divino. En los niveles más altos de la escuela pitagórica, el juramento más sagrado que se pronunciaba no era hecho ante dioses, libros ni maestros, sino por aquel que entregó la sagrada tetractis, fuente y raíz de la eterna naturaleza. Esta afirmación resume la visión de Pitágoras. La totalidad del universo está cifrada en una figura de 10 unidades distribuidas en proporción perfecta. Cada nivel de la tetractis representa un plano de manifestación, el 1 como origen no dividido, el 2 como polaridad activa, el 3 como síntesis operativa y el 4 como forma completa. Su suma, 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10, no es una operación aritmética, sino una restitución vibracional. Desde la unidad originaria se emana el mundo, y en el retorno consciente, el mundo se reintegra al 1 a través de los mismos niveles que lo sostienen. El 10, en este sentido,
no está después del 9 como progreso, sino como restitución de totalidad tras la transmutación de lo recorrido. Es el número del regreso consciente al origen, no como repetición, sino como reintegración plena. Aplicado al alma, el 10 no representa un nuevo estado, sino la reconfiguración de todos los estados anteriores en un solo campo vibratorio coherente. Es el momento en que ya no hay diferencia entre la acción y la intención, entre la forma y el propósito, entre la dirección y la fuente. El alma que habita el 10 no busca, no teme, no retiene. No porque se haya vaciado, sino porque ha aprendido a organizar toda su memoria en un patrón estructurado y vibracionalmente simétrico. Por eso se decía que el 10 es el número del legado. No porque signifique lo que el alma deja, sino porque contiene lo que el alma se ha convertido. No se trata de herencia externa, sino de forma vibratoria estable que puede proyectarse sin deformarse. Este principio se aplicaba en 3 dimensiones prácticas: sanación, liderazgo y trascendencia. En la sanación, se comprendía que todo desequilibrio es una energía no reintegrada. La enfermedad no era un mal externo, sino una figura interna disonante que no ha sido absorbida por el patrón completo del ser. Sanar no implicaba corregir una parte, sino restaurar la figura completa. Y esa figura era el 10. No como número, sino como disposición vibratoria donde cada parte ocupa su lugar y responde al centro. El cuerpo que aprende a vibrar desde esta disposición no necesita evitar la enfermedad. La estructura misma se vuelve incompatible con el desorden. En el liderazgo, el 10 era el modelo de operación sin fragmento. No se enseñaba a dirigir desde la autoridad, sino desde la integración. El verdadero líder no actúa desde el rol, sino desde la figura total del ser ordenado. Es capaz de sostener múltiples direcciones, diversas voluntades, contradicciones aparentes, sin perder eje. Porque su acción no parte del deseo, sino de la totalidad configurada. En este nivel, la voluntad no impone, organiza. El verbo no convence, estructura. La presencia no domina, revela la figura que otros no han recordado aún. Liderar desde el 10 no es gobernar a otros, sino volver visible una forma de orden que los demás reconocen como propia porque su alma la recuerda. En la trascendencia, el 10 no representa un más allá, sino una permanencia del ser en sí mismo más allá del tiempo y la forma. Es el punto en que el alma no regresa porque se ha ido, sino porque ya no necesita moverse. Ha alcanzado una figura vibracional estable que se proyecta sin agotarse, se mueve sin desfigurarse, se multiplica sin deformarse. Esta es la verdadera inmortalidad de la doctrina pitagórica, no vivir para siempre, sino existir en una figura que no se fragmenta en el tiempo. Todo lo que se ha comprendido, purificado, multiplicado, estructurado, debe ahora ser sintetizado y devuelto al uno, no como renuncia, sino como consolidación. Por eso, en la práctica diaria, el 10 se convertía en una guía de autorregulación. No se trataba de buscar equilibrio en lo inmediato, sino de organizar la jornada, la decisión, el vínculo, desde una estructura completa. Antes de actuar, el iniciado debía recorrer internamente su propia tetractis. ¿Esto nace del uno? Reconoce la polaridad, actúa como síntesis, toma forma, ¿puede regresar al centro? Si alguna de estas respuestas fallaba, la acción era retenida. No por moral, sino por estructura. Porque actuar desde una figura incompleta no produce realidad, sino residuo vibracional. Solo el que actúa desde el 10 genera forma que puede sostenerse sin fractura. En esta fase del recorrido, el alma ha aprendido que el conocimiento no es acumulación, que la expansión no es crecimiento desordenado, que la perfección no es imitación de una imagen ideal, que el orden no es rigidez y que la forma no es cárcel si su contorno ha sido trazado por vibración propia. El 10 no enseña una nueva verdad. Enseña a contenerlas todas sin conflicto, a proyectarlas todas sin fragmentación, a recordarlas todas sin esfuerzo. Por eso, en el nivel más profundo, el 10 no es un número más. Es la cifra del alma que ha regresado al uno con conciencia de lo que fue, de lo que sostuvo, y de lo que puede ahora manifestar como nueva figura en un plano más alto.
No hay ascenso sin retorno. No hay síntesis sin clausura. No hay totalidad sin figura. Y no hay figura verdadera sin haber pasado por todos los grados de tensión, polaridad, integración, transmutación y expansión. El 10 los contiene todos. Y al contenerlos, los trasciende. Capítulo 11. La sección áurea, puerta a la geometría del espíritu. Toda manifestación auténtica del orden universal se estructura sobre proporciones que no necesitan ser explicadas, porque resuenan con una verdad anterior a cualquier demostración. En este nivel, el alma no busca justificar lo que percibe, sino confirmar internamente que aquello que observa corresponde con su estructura esencial no verbalizada. Entre todas esas proporciones, hay una que aparece con insistencia casi obsesiva en la naturaleza, el arte, el cuerpo humano, la arquitectura sagrada y la disposición de lo que vive sin contradicción, la sección áurea. Pitágoras la conocía, no con ese nombre posterior, sino como la ley de la proporción divina entre las partes y el todo, y su enseñanza no era geométrica, sino iniciática. Porque esta relación no solo ordena lo visible, sino que afina lo invisible en una resonancia vibracional que permite al alma habitar la forma sin fragmentarse. En ella, la proporción áurea, definida en términos matemáticos como la relación entre dos segmentos tal que el total es al mayor como el mayor, es al menor, produce un valor constante, aproximadamente 1.618033. Este número irracional no puede ser expresado completamente, y por eso mismo fue reverenciado por los antiguos. Lo que no se agota por cálculo refleja lo que no puede ser contenido por la mente. Pero Pitágoras no celebraba esta cifra como una curiosidad matemática. La consideraba una huella del orden divino impresa en la estructura de lo que debe sostenerse en belleza viva. La belleza, en su doctrina, no era una categoría estética, sino un estado vibracional donde las partes se relacionan con su totalidad sin violencia, sin exceso y sin omisión. La sección áurea no es entonces una fórmula. Es una ley de armonía que permite al alma habitar sin fragmentarse y expandirse sin deformarse. En el cuerpo humano, esta proporción aparece no como decoración, sino como evidencia del diseño sagrado. La relación entre el ombligo y la estatura total, entre los huesos de los dedos, entre las secciones de los brazos y las piernas, responde con sorprendente fidelidad a esta proporción, no como coincidencia evolutiva, sino como codificación vibracional de un diseño estructural que permite que el cuerpo sea templo y no prisión. El cuerpo que se mueve, se expresa, se entrega, se recoge en proporciones áureas, no se fatiga como estructura, se convierte en instrumento de transmisión de orden. La postura, el gesto, la respiración, cuando están alineados con esta proporción, no solo producen armonía visible, sino que reordenan las vibraciones sutiles del entorno. Esta comprensión fue llevada por los pitagóricos a todos los niveles de manifestación. En la arquitectura, el templo verdadero no era un espacio donde se adoraba a un dios, sino una figura construida según la proporción divina para permitir que el alma recordara su geometría, esencial al habitar el espacio. Cada piedra, cada arco, cada distancia, no estaba pensada para impresionar, sino para activar resonancias internas que despertaran la memoria estructural del ser. Por eso, los templos construidos sobre el rectángulo de oro no eran espacios de reunión, eran instrumentos vibracionales de recalibración espiritual. El que entraba en ellos, si estaba preparado, no salía igual. No porque hubiera aprendido algo, sino porque había sido reorganizado internamente por la proporción que había habitado. Lo mismo ocurría con la música y el lenguaje. Las escalas musicales derivadas de la proporción áurea, al igual que las frases verbales construidas según su ritmo, producían efectos similares, no convencían, sino que restablecían estructuras internas sin necesidad de contenido argumental. Una melodía bien estructurada, un texto ordenado por pausas áureas, tenía el poder de reparar sin explicar, de enseñar sin decir. Por eso los pitagóricos estudiaban la retórica no como técnica de persuasión, sino como geometría sonora del alma expresada en palabra. Lo que no era dicho en proporción, no debía ser dicho. Lo que no estaba estructurado en armonía, no debía ser expresado. Porque toda forma proyecta figura.
y toda figura vibra y reorganiza. La pregunta no era si algo era cierto, sino si su forma vibracional era coherente con la ley áurea del espíritu. Pero esta proporción no solo organiza lo visible y lo audible. También rige la relación entre niveles de conciencia. El alma que ha atravesado los ciclos numéricos anteriores, la unidad, la polaridad, la síntesis, la forma, la voluntad, la expansión, la prueba vibracional y la transmutación, debe ahora aprender a relacionar esas partes consigo mismas sin confusión ni jerarquía. Es aquí donde la sección áurea se convierte en figura de orden interno. No todas las partes del alma tienen el mismo peso. No todas deben ocupar el mismo espacio. No todas deben ser activadas en el mismo grado. La sección áurea enseña a proporcionar el tiempo, la atención, la entrega y el silencio en proporción armónica según el todo al que pertenecen. Esta es la clave de la vida ordenada, no dar a todo igual energía, sino dar a cada parte la energía proporcional al rol que desempeña en el todo. Aplicado a la vida, esto se traduce en prácticas precisas. Una jornada armónica no se organiza por tareas, sino por relaciones proporcionales entre introspección, acción, vínculo y expansión. El alimento, el sueño, la palabra y el silencio deben estar proporcionados no por horarios, sino por estructura vibracional de equilibrio. Lo mismo se aplica a la productividad. Una obra no es efectiva porque avance rápido, sino porque su expansión responde a proporciones internas del propósito que la genera. El alma que aplica la sección áurea en su agenda, en sus vínculos, en sus proyectos, no actúa desde el esfuerzo, actúa desde la proporción que le devuelve su centro en cada cosa que hace. El rectángulo de oro, entonces, no es un símbolo. Es una puerta. Una forma que enseña sin hablar, que ordena sin imponer, que guía sin controlar. Su presencia en la naturaleza, en el cuerpo, en el arte, no es decorativa. Es evidencia de que el universo, cuando desea expresar su orden en forma, elige esta proporción para no perder su centro en la multiplicidad. El que aprende a ver esta proporción ya no necesita huir del mundo para recordar lo divino. Porque cada flor, cada espiral, cada línea, cada relación estructurada en esta proporción, le recuerda que el espíritu no está más allá, está codificado en la relación correcta entre lo visible y su origen. Capítulo 12. Rectángulo, cuerpo y destino. Cómo usar la proporción divina en tu vida, donde el conocimiento anterior deja de ser contemplación y se transforma en dirección activa. Hasta aquí hemos recorrido el número como ser, como conflicto, como forma y como ley. Ahora corresponde aplicar ese saber. No como quien adapta una teoría a la vida, sino como quien reconoce que la vida ya responde a una estructura sagrada y solo requiere ser ordenada, conscientemente en proporción con ella. El rectángulo de oro no debe quedarse en símbolo. Debe ser traducido en estrategia vital, en arquitectura personal, en proporción práctica de cada lección. El error del pensamiento contemporáneo ha sido confinar la geometría sagrada a lo estético, a lo ceremonial o a lo decorativo. Pero la intención original de Pitágoras y su círculo era radicalmente distinta. Toda proporción que no se encarna en la vida cotidiana queda incompleta, como fórmula no pronunciada o templo sin alma. Por eso, el rectángulo de oro debe ser reconocido como plantilla para tomar decisiones, como matriz vibracional para ordenar el cuerpo, el tiempo, los vínculos y los recursos. Para comprender esta aplicación, primero es necesario observar cómo se comporta el rectángulo de oro en su dinámica. Lo característico de esta figura es que al sustraer un cuadrado perfecto de su interior, lo que queda vuelve a ser un rectángulo de proporciones áureas. Este principio, llamado autosimilaridad, no es un detalle geométrico sino una enseñanza directa sobre cómo vivir en equilibrio. Significa que cualquier parte de nuestra vida, una hora, una relación, una inversión, una conversación, puede reflejar el mismo orden del todo si está correctamente proporcionada. Por tanto, la clave no está en controlar el tamaño de las cosas, sino su proporción con respecto al centro. El modelo que emerge de esta comprensión fue denominado por algunos iniciados el templo interior. No se trata de un espacio físico, sino de una estructura vibracional interna que permite organizar toda la existencia en torno a proporciones divinas.
Este templo tiene 4 dimensiones principales: tiempo, cuerpo, recursos y vínculos. En cada una de ellas se puede aplicar la proporción áurea como criterio de selección, asignación y evaluación. En el tiempo, por ejemplo, la sección áurea se traduce en dedicar al menos un 61,8% del día a lo esencial y un 38,2% a lo accesorio, pero con claridad de qué es lo uno y qué lo otro. Este criterio no se impone por reloj, sino por peso vibracional. ¿Qué tarea alimenta el propósito? ¿Cuál disipa energía sin retorno? ¿Cuál vincula con el orden superior? Aquello que vibra más cerca del centro debe recibir la mayor parte del tiempo. El resto debe ocupar un espacio menor, no por desprecio, sino por justicia vibracional. Vivir así no es rígido, es vivir sin error de escala. En el cuerpo, la aplicación del rectángulo de oro no es cosmética, sino funcional. La alimentación, el descanso, el movimiento y el silencio no deben buscar cantidad, sino proporción respecto a la totalidad energética del día. El cuerpo no enferma solo por exceso o carencia, sino porque las partes han perdido su relación cerrada con el conjunto. Un alimento no es nocivo porque sea malo, sino porque su vibración es disonante respecto al momento, al uso energético y al estado interno del ser. El ejercicio no debe medirse en repeticiones, sino en su capacidad de restablecer proporciones geométricas en la postura, la respiración y el tono vital. El descanso no es solo ausencia de acción, sino espacio de reordenamiento proporcional del cuerpo respecto al espíritu. En las decisiones financieras, la proporción áurea enseña a no gastar por impulso ni guardar por miedo, sino a distribuir los recursos como se estructura un templo, lo esencial primero, lo armónico después, lo decorativo en su justa medida. La inversión correcta no es la que promete rendimiento, sino la que mantiene proporción con la intención superior del alma. Si la vocación es el centro, todo recurso debe organizarse en torno a ella. Cuando se desproporcionan las finanzas, no falla el ingreso ni el gasto, sino la proporción de lo que se sostiene con respecto a lo que se quiere edificar. El alma no prospera por abundancia arbitraria, sino por alineación proporcional entre intención, acción y circulación. En los vínculos, el rectángulo de oro revela una verdad incómoda. No todos los afectos merecen el mismo espacio. El error más frecuente en las relaciones humanas es dar peso simétrico a lo que vibra de manera desigual. Amar no es dar lo mismo a todos, sino dar a cada uno según su proporción vibracional con el templo interior. Algunas personas son fundamento, otras ornamento. Algunas son eje, otras transición. El alma que vive desde el rectángulo de oro no discrimina con juicio, sino con proporción. No rechaza, pero ubica cada vínculo en su escala justa, para que el conjunto no se deforme. Esta lógica también aplica al entorno físico. El espacio donde se vive, se trabaja, se reposa, se crea, debe seguir esta proporción. No en dimensiones arquitectónicas necesariamente, sino en su disposición energética. Cada objeto debe tener relación con el propósito del lugar. Cada color, forma y textura deben contribuir a una vibración que refleje el orden interno. Lo innecesario ocupa espacio vibracional. Lo disonante desvía la atención. Lo muerto perturba la vida. Vivir en un entorno proporcionado no significa minimalismo estético, sino fidelidad vibracional con el centro interno. Como enseñaban los pitagóricos, el templo que no vibra con el alma no puede contener a Dios. Pero todo esto requiere una práctica fundamental, la escucha proporcional. El alma desordenada huye en todas las direcciones sin jerarquía. La que se ha estructurado según la proporción divina sabe cuánto silencio corresponde a cada palabra, cuánta acción a cada impulso, cuánta espera a cada deseo. Esta escucha no se entrena con reglas, sino con presencia. Se aprende observando cómo en la naturaleza todo lo que es bello está proporcionado, no por azar, sino por obediencia vibracional. La flor no decide cuánto crecer, pero crece hasta donde la proporción del todo la necesita. El humano que vive así, deja de angustiarse por tamaño y empieza a habitar la forma que le corresponde. Esa es la verdadera libertad, no elegir lo infinito,
sino encarnar lo proporcionado. El rectángulo de oro, entonces, no se aplica con regla ni cálculo. Se encarna. Se respira. Se elige. Y al hacerlo, el cuerpo vibra como templo, el día se organiza como ofrenda. Las relaciones se disponen como coro y la economía fluye como río que no se extravía. El alma, finalmente, no busca más hacer lo correcto, sino vivir proporcionadamente como expresión visible del orden que antes solo contemplaba. Capítulo 13. La voz de los números, cómo escuchar y hablar el lenguaje que crea realidad. El mayor error del pensamiento moderno es haber confinado los números a la función de contar. En la antigüedad sagrada, y especialmente en la enseñanza pitagórica, el número era la palabra primordial del universo, no un medio para calcular, sino un idioma para comunicar. No solo se usaba para representar cosas, sino para revelar el estado vibracional de las cosas mismas. Todo número era una voz. Todo número era una ley. Y quien sabía escuchar al número, escuchaba al orden mismo que estructura la realidad. Este capítulo no busca convertir al lector en adivino, ni entregarle una tabla de supersticiones modernas. Al contrario, buscamos regresar a la pureza original de la numerología sagrada, tal como fue concebida por Pitágoras y sus discípulos, una forma de lectura del alma y una vía para reorganizar la existencia según patrones que hablan en silencio. Cada número que aparece en nuestra vida tiene un propósito. Ya sea que surja en un sueño, en una dirección, en una hora repetida, en una cuenta que se repite con insistencia, debemos aprender a interpretar no el dato, sino el patrón que lo emite. En el pensamiento pitagórico, nada es casual. El universo no habla en palabras humanas. Habla en relaciones. Y los números son las primeras relaciones puras. No son símbolos arbitrarios, sino frecuencias activas. Para escuchar correctamente el lenguaje de los números, es necesario primero desintoxicarse de la ansiedad supersticiosa. Ver un número repetido, como el 111, 222 o 333, no debe interpretarse como señal mágica ni advertencia mística automática. Pitágoras jamás enseñó eso. Lo que él transmitía era un principio más alto. Si el universo te muestra un número, no lo preguntes como augurio, interprétalo como espejo. ¿Qué está reflejando en ti esa frecuencia? ¿Qué parte de tu vida está vibrando con ese patrón? Tomemos un ejemplo. Si en diversas situaciones empieza a aparecer el número 7, ya sea en matrículas, relojes, recibos, no es que el 7 tenga un mensaje, como si fuera una entidad aislada. Lo que sucede es que el campo de tu consciencia ha entrado en resonancia con la frecuencia del 7, que en el pensamiento pitagórico representa ciclos, transiciones, niveles del alma y alineación con lo no visible. La pregunta correcta entonces no es ¿qué significa esto?, sino ¿qué parte de mi vida está entrando en fase con lo invisible o necesita pasar al siguiente nivel de ciclo? Los números, en su verdadera función espiritual, no predicen, sino que diagnostican. Son como pulsos de un cuerpo mayor. Cuando una frecuencia numérica se repite, está mostrando un nodo energético que se está activando o bloqueando. Por eso Pitágoras enseñaba a sus discípulos a conocer su número esencial, su ecuación de armonía. Cada persona tiene una vibración central compuesta por ciertos números clave que se derivan de su fecha de nacimiento, su nombre y sus decisiones de vida. Esta vibración no es destino, pero sí estructura. Cuando se la ignora, aparece el desorden. Cuando se la honra, se manifiesta el orden. ¿Cómo descubrirla? No basta con sumar letras o hacer cálculos simplistas. El pitagorismo profundo no usaba algoritmos fijos, sino que intuía las proporciones energéticas que el alma había elegido al encarnarse. Por ejemplo, un ser cuya vibración está marcada por el 4 tiende a necesitar estructura, orden y materia como camino de expresión espiritual. Si intenta vivir en la espontaneidad permanente o el caos emocional, sufrirá disonancia interna. No porque esté mal, sino porque está forzando una forma que no corresponde a su ecuación de armonía. La ecuación de armonía no es única por vida. Se transforma conforme el alma evoluciona. A lo largo de una existencia,
podemos atravesar ciclos regidos por distintos números maestros. Por ejemplo, un ciclo 9 tiende a cerrar procesos, desprenderse de cargas y preparar el terreno para una transformación radical. Quien ignora esto y trata de comenzar algo nuevo en medio de un 9, puede encontrarse con bloqueos inexplicables. No porque haya error, sino porque la forma está siendo impuesta contra la ley de proporción temporal. Pitágoras hablaba de los números como si fueran notas musicales. No todos deben sonar a la vez. No todos deben sonar igual. La armonía del alma se parece más a una melodía que a una fórmula. Por eso, aprender a escuchar los números de la vida es como entrenar el oído para distinguir acordes sutiles. No se trata de buscar significados fijos, sino de captar patrones vibracionales. Como decía uno de sus discípulos, quien ve el número, no ha visto nada, quien oye su proporción, ha despertado al logos. Pero no basta con escuchar. El ser humano también debe aprender a hablar en números. Esto no significa pronunciar cifras, sino ordenar su vida de forma que emita proporciones sagradas. Por ejemplo, estructurar el día según proporciones áureas, tomar decisiones basadas en la armonía de los ciclos, y organizar las relaciones, el cuerpo y el tiempo según frecuencias que no contradigan su ecuación esencial. Hablar en números no es matemático. Es vivir sin falsificar la vibración. Cuando el alma habla su número, todo se alinea. El cuerpo se regula. El dinero fluye. Los vínculos se limpian. La voz se vuelve verdadera. Porque ya no hay distorsión entre lo que se es y lo que se expresa. En ese punto, el número ya no es símbolo ni signo. Es voz del ser, vibración pura, arquitectura del alma hablada en tiempo real. Este capítulo concluye con una revelación que cada iniciado debe asumir. Tu alma posee una ecuación de armonía, única, irrepetible, intransferible. Ningún maestro puede entregártela. Ningún libro puede definirla. Solo tú puedes descubrirla, viviéndola. Y una vez descubierta, tu responsabilidad ya no será buscar nuevas formas de manifestación externa, sino afinar internamente tu vibración para que todo lo externo se ordene por resonancia. Como enseñaba Pitágoras a sus discípulos más avanzados, cuando un número verdadero vibra en ti, el universo deja de resistirse.